No quisiera hacer valoraciones políticas, sí agradecerle su comparecencia, señor secretario de Estado, porque tenemos tan poco tiempo y el territorio es tan amplio que voy a ir directo a preguntas muy concretas. Eso sí, me gustaría valorar muy rápidamente que, como todos sabemos, usted probablemente estará pensando que, bueno, que en una legislatura como esta, con las dificultades económicas que existen, desde luego su papel es mucho más complicado de lo habitual. Lamentablemente yo no estoy del todo de acuerdo con ese argumento, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con algunos de los argumentos de algunos representantes que he escuchado hasta ahora. Uno tiene la sensación, escuchando al Partido Socialista y a Izquierda Unida, que se debe estar perdiendo un auténtico paraíso social en el sur de este país, que me consta no existe y que además, por todos los datos que nos van viniendo día a día, realmente es bastante penoso. Pero, en fin, en eso ellos me temo que coinciden con ustedes en uno de los principales problemas que para nosotros existe, y es la elección de gasto que ustedes hacen. Se ha hablado aquí de austeridad, etcétera, etcétera, pero para nosotros el problema no es tanto una política de austeridad, sino cómo se aplica. ¿En qué dejamos de gastar para poder gastar en políticas sociales otra cosa? Como ya hemos hablado a menudo y creo que se conoce nuestra posición, la de Unión Progreso Democracia, al respecto, iré directamente al grano. En primer lugar, hablar, bueno, usted ha hecho algunas valoraciones muy voluntaristas, muy generales sobre infancia, sobre pobreza infantil, sobre ley integral de violencia de género. Ha sido lo primero que ha dicho, aunque luego no ha vuelto a abundar nada en el tema. Nos preocupa que el número de muertes siga invariable. Nos gustaría saber si su gobierno va a hacer algo al respecto, va a mejorar esa ley. Usted creo que ya sabe, ya me ha escuchado, que nosotros defendemos una ley diferente en la que no exista la asimetría penal, en la que se hable más de violencia intrafamiliar y, por tanto, se acoja también a los niños, de los que usted ha hablado, a los discapacitados, a los que tienen diversidad funcional, a las parejas homosexuales, a los ancianos, a los hombres también, una ley que no cree víctimas colaterales, etcétera. Pero voy a ir en primer lugar a la dependencia, porque lo que sí que es cierto es que se está viendo muy agravada en todas las políticas de dependencia en nuestro país, y para nosotros una de las más graves dificultades son las que vienen dadas por la ley, por el Real Decreto Ley 20/2012, en el que, bueno, existen graves recortes que casi dejan inviable una ley de dependencia que estaba bien, aunque no estaba lo necesariamente sustanciada en cuanto a presupuesto, hablamos, ¿no? Entre las medidas adoptadas se estableció una ampliación de 2 años en el plazo para resolver las ayudas. ¿Es usted consciente de que miles de dependientes fallecerán sin atención, dado que 3 de cada 4 beneficiarios son mayores de 65 años y el 54% mayores de 80? Se incrementaron las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando el límite de la capacidad económica de las familias. El copago se eleva sensiblemente en las aportaciones. ¿Es usted consciente del efecto que estas medidas en el patrimonio de las personas dependientes va a provocar un empobrecimiento de las familias? Se redujo la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. ¿Son ustedes conscientes de que el recorte afectaba a 435.180 personas que han visto disminuidas las prestaciones, que reciben una media de 55 euros al mes? Todas estas medidas han supuesto unos recortes de alrededor inmediatos 1.000 millones de euros, y la desatención a los más de 270.000 personas a las que se le había reconocido el derecho y que están pendientes de recibir la prestación o servicio y que no recibirán ayuda en los próximos 2 años y medio, por lo que se puede afirmar que queda sin contenido, señor secretario, una ley de dependencia que había supuesto uno de los mayores avances en protección social que se había producido en España en los últimos años. ¿Son conscientes de este hecho? ¿Aceptan la responsabilidad? En los presupuestos de 2013 se destinan 236 millones de euros menos que en el ejercicio anterior a personas dependientes. Se ha hecho público un nuevo plan nacional de reformas que el Gobierno ha remitido a las instituciones europeas, y el Gobierno pretende recortar 3.134 millones de euros en sanidad y 828 millones en el sistema de atención a la dependencia. ¿Cree usted que la situación actual del sistema de dependencia puede soportar mayores recortes presupuestarios cuando se ha demostrado que la dotación actual ya era de por sí insuficiente? Hay otro tema que nos preocupa especialmente, que es la asfixia al tercer sector por los impagos de las administraciones, por los impagos de las subvenciones. Las administraciones autonómicas y las corporaciones locales deben solo a las organizaciones de iniciativa social de la discapacidad aglutinadas en torno al Comité Español de Representantes de Personas de Discapacidad, el CERMI, más de 230 millones de euros, sobre todo en concepto de ayudas y subvenciones reconocidas y no abonadas, y en menor medida deudas con carácter comercial por la prestación de bienes, productos
productos y servicios. De este volumen de deuda, una parte muy importante, son alrededor de 85 millones de euros, corresponde, según informa el propio CERMI, a ayudas y subvenciones públicas a centros especiales de empleo, cuya titularidad es de entidades no lucrativas del sector social de la discapacidad. Antes le hacía mención acerca de la austeridad y del gasto. Se me olvidó comentar que también nos gustaría saber cuál es su opinión acerca de una ley de mecenazgo que en algunos de los temas que estamos tratando hoy podría ser muy útil y que me temo que no llegará nunca, porque como otras leyes que se presentan o que se dice que se van a presentar desde el Gobierno, se retrasa meses y meses, dejando al sector realmente, si me permite la expresión, en un páramo. Esta insostenible situación está poniendo en peligro, según nosotros, la estabilidad y la continuidad de cientos de dispositivos, recursos y servicios de atención y promoción dirigidos a personas con discapacidad y también a sus familias, deteriorando el bienestar de cientos de miles de personas que parten de un grado de vulnerabilidad social considerable, decía el propio CERMI. La plataforma del tercer sector, que representa en España más de 30.000 organizaciones no lucrativas y casi 9 millones de personas, denuncia la demanda de atención que crece a diario, mientras el sector está completamente asfixiado por los recortes y tiene serios problemas para seguir prestando el servicio por falta de recursos. ¿Se da cuenta usted de que en las actuales circunstancias millones de personas en este país podrían quedarse en el más absoluto desamparo si las ONG no reciben el apoyo necesario para poder seguir dando servicio y desarrollando todos estos programas? ¿Tiene el Gobierno intención de impulsar medidas urgentes que den respuestas a las medidas y necesidades acuciantes de las personas y colectivos más vulnerables en estos momentos? Nos preocupa también algo que tiene que ver con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Es una ley de bases del régimen local que plantea el Gobierno y que incide, creemos nosotros, negativamente en la prestación de los servicios sociales en un momento en el que, por la situación económica que estamos viviendo, estas son más necesarias que nunca. En la reforma prevé ceder competencia exclusiva en prestaciones sociales a las comunidades autónomas, y esto nos preocupa porque rompe con la situación actual en la que los equipos de bases municipales, los que conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos, por proximidad necesaria, en este caso especialmente, son la puerta de entrada a la atención a las personas en riesgo de exclusión o desamparo. ¿Han valorado ustedes el impacto negativo de este cambio normativo? Pobreza y desigualdad. Era la propia Fundación Bancaja el que publicaba hace muy poquito un informe en colaboración con el IBIE sobre la pobreza de España, que ha aumentado un 8%, señor secretario, desde el año 2008, y que además vuelve a incidir en un problema que se repite. La diferencia entre comunidades autónomas, la falta de herramientas del Estado para poder garantizar la igualdad de nuestros ciudadanos españoles. Los datos del informe revelan que el crecimiento más acusado de la pobreza se ha registrado en las Islas Canarias, en donde el crecimiento ha sido de un 21%, con un nivel del 21% de población, seguido de la Comunidad Valenciana, de la que soy originario, en un 18%, seguido de Andalucía, seguido de Aragón. Solamente 3 comunidades mejoran en 2011 con respecto al 2008, que son Navarra, País Vasco y La Rioja. Bueno, aquí habría que hablar también, por la curiosa coincidencia de 2 de esas 3, de la financiación autonómica, pero en fin, preguntas que se nos plantean. ¿Cree el secretario de Estado que las medidas que se están llevando a cabo son efectivas para luchar contra la pobreza? Viendo sobre todo este informe que le acabo de señalar, ¿cómo piensa, pues, el Gobierno, porque no creo que su respuesta sea afirmativa, disminuir los niveles de pobreza y sobre todo los niveles de desigualdad que van formándose en nuestro país? Me referiré ahora rápidamente, y perdón por la velocidad, a la exclusión social y al sinhogarismo. Bueno, el número de personas, y esto es lógico viendo todo el panorama que estamos viendo hoy aquí, el número de personas que están en exclusión social, sin hogar, también aumenta. En el apartado de integración social, el Objetivo Nacional 2020 para España es conseguir que 1.400.000 personas menos estén en riesgo de pobreza o exclusión social. Sin embargo, esto, lejos de cumplirse, es muy probable que todavía empeore más. Bueno, sabemos cuáles son las personas que viven en riesgo de pobreza. No creo que haga falta, porque no tenemos tiempo, a explicar ahora cuáles son los baremos que se utilizan para diagnosticarlos, pero sí que nos gustaría saber cuáles son las actuaciones que desde el Ministerio se van a realizar para cuidar este problema acuciante, y también el que tiene que ver con el sinhogarismo, ¿no?, que afecta a 23.000 personas hoy en día,
de los cuales hay que recordar que el 80%, más del 80% son hombres, el 60% posee menos de 45 años y un 40% entre 45 y 64 años. Más del 55% son de nacionalidad española. Hay actividades interesantes, políticas interesantes que se están realizando en países de nuestro entorno, en prevención, en establecer medidas orientadas al seguimiento de las personas que dejan prisiones o instituciones de salud después de un largo periodo, prevención de desahucios, detección y atención temprana, acabar con las formas más severas de sinhogarismo, reducir la duración de la estancia, mejorar calidad de los servicios para las personas sin hogar y la oferta de vivienda asequible, etcétera, etcétera. Quisiéramos saber si ustedes están contemplando alguna de estas medidas. Pero acerca de esto, de sinhogarismo, de pobreza, exclusión social, quizá podríamos hacer alguna pregunta como ¿qué medidas se están llevando a cabo desde su Secretaría para prevenir y erradicar el sinhogarismo y la exclusión social? Y si piensa su Secretaría de Estado crear una estrategia estatal de prevención y erradicación del sinhogarismo que detecte procesos de exclusión, que cree un sistema estadístico claro, que garantice la posibilidad de empadronamiento de las personas que se ven afectadas por esto, que cree un protocolo de coordinación entre diferentes administraciones, un colectivo además que puede rotar y que puede cambiar de administraciones y esto complica más, que unifique criterios de acceso a los recursos de personas sin hogar en todas las comunidades autónomas, o la creación, por ejemplo, de un fondo extraordinario de 20 millones de euros para luchar contra la exclusión social y el sinhogarismo. Y por último, porque me temo que me voy quedando sin tiempo, dos cosas rápidamente. En primer lugar, quisiera referirme a todo lo que son las enfermedades raras. Y en eso voy a ir directamente al grano, a las preguntas. ¿Qué resultados relevantes y sobre los que piensa actuar arrojó la evaluación de la estrategia de enfermedades raras? ¿Qué medidas están tomando para mejorar la atención integral de las personas afectadas por enfermedades raras? ¿Piensa el Gobierno crear, en colaboración con las comunidades autónomas, unidades de atención especializadas en este tipo de patologías? ¿Se está elaborando un mapa con los centros y profesionales de referencia en los diferentes tipos de enfermedades raras? Fíjese que hay algunas de estas propuestas que yo he hablado con el colectivo que ni siquiera necesitarían un acompañamiento presupuestario, que es más que nada una cuestión de voluntad política y nos gustaría saber si por fin se van a llevar a cabo o no. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para mejorar el diagnóstico de este tipo de enfermedades? Y si piensa el Gobierno, en último lugar, excluir a las personas que padecen una enfermedad rara del copago farmacéutico. Y para terminar, ha hablado usted de infancia, hemos hablado alguna vez también en educación del tema de acoso escolar, pero hoy quisiera llevar el foco un momento a algo un poquito más específico. Homofobia y acoso escolar. Nosotros hemos presentado una propuesta, o la vamos a presentar, y nos gustaría saber qué medidas está llevando a cabo la Secretaría de Servicios Sociales e Igualdad para prevenir el acoso escolar homofóbico y transfóbico en adolescentes. ¿Piensa el Gobierno estudiar y realizar estudios a escala nacional que conduzcan a obtener datos estadísticos suficientes sobre este tipo de acoso por su pertenencia? Además, en general, abriendo un poquito más el foco a otro tipo de grupos de riesgo, como además he dicho, LGTB, también personas con diversidad funcional, inmigrantes, etcétera, etcétera. ¿Piensa el Gobierno crear un programa de formación que, en cumplimiento de las competencias del Ministerio de Educación y en coordinación con las comunidades autónomas, dote al profesorado de todas las redes y a la Inspección Educativa de formación específica para la detección y tratamiento del acoso homofóbico y transfóbico, del que ya hemos hablado? Y, por último, si se puede establecer mecanismos desde el Gobierno, cree usted, de apoyo a las familias con hijos que sufren este tipo de acoso y actividades de orientación para las familias y los adolescentes que hayan participado en este tipo de actividades de acoso. Muchas gracias, señor secretario, por su paciencia. Son muchas las preguntas. Ha hablado de violencia de género, que no voy a insistir en violencia de género porque hay una comisión específica en esta materia, la Comisión de Igualdad, en la que ya he comparecido además y tiempo tendremos para hablar. Decir que, por supuesto, nosotros vamos a seguir trabajando contra violencia de género. El año pasado acabamos con los... Desgraciadamente acabamos con muchos asesinatos, pero el único dato esperanzador fue que era el número más bajo de la serie histórica, por lo cual creo que podemos seguir trabajando, que hay algunos
algunos elementos que nos dan esperanzadores y sobre todo donde estamos haciendo toda una estrategia que próximamente se va a presentar, una estrategia nacional contra la violencia de género que es sumamente ambiciosa y que ya se presentará en su momento oportuno en la Comisión de Igualdad. Ha hablado también de dependencia, vuelvo a insistir, no hay ningún tipo de recorte, todo lo contrario, se han introducido elementos de eficacia, racionalización y un principio de justicia social. Ha hablado de la ley de mecenazgo, donde nosotros, lógicamente, somos coproponentes conjuntamente con el Ministerio proponente, que es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en la cual, lógicamente, tenemos también mucho que opinar y vamos a estar trabajando para que sea un estímulo la ley de mecenazgo para combatir la pobreza. Ha hablado de desigualdades, ha hablado de administración local, de insistir en lo mismo, las administraciones locales tienen que cooperar. Yo soy de los convencidos que la administración local hace un enorme papel y está en la primera línea de la crisis social y económica que vivió España, dando soluciones a millones de ciudadanos, pero tenemos que buscar fórmulas de cooperación, coordinación y planificación entre la administración autonómica y la local para que no haya duplicidades en los servicios y para que los servicios que se presten al ciudadano sean eficientes y eficaces. Ha hablado también de enfermedades raras, el portavoz de UPyD, sobre la estrategia de enfermedades raras, decir que este año ha sido declarado por este Gobierno el año español de enfermedades raras, que se está haciendo una estrategia conjuntamente con las distintas entidades de enfermedades raras y se ha impulsado una cuestión de 3 ámbitos distintos. Estamos trabajando desde la perspectiva sanitaria para impulsar su puesta en funcionamiento en coordinación también con las comunidades autónomas, para promover prevención y detención precoz en la mejora de la atención sanitaria y sociosanitaria, así como la aplicación de terapia avanzada. También desde una perspectiva científica fundamental para vencer estas enfermedades raras, donde queremos fomentar la línea de investigación sobre enfermedades raras y la creación de grupos de trabajo constituidos por expertos, que ya han sido constituidos y están trabajando. Y por último, también desde una perspectiva social, ¿no?, para mejorar el conocimiento acerca de las propias enfermedades raras, que desgraciadamente todavía es un gran desconocido en el conjunto de nuestro país. Hemos constituido grupos de trabajo que ya llevan trabajando, uno sobre necesidades diagnósticas y terapéuticas, necesidades de productos sanitarios y otro de buenas prácticas, o de recoger y evaluar las buenas prácticas detectadas y promover la relación de buenas prácticas seleccionadas, sobre información sobre recursos. Vamos a apoyar el registro de enfermedades raras, que nos parece fundamental, y la participación también de acciones europeas concertadas, donde hay un espacio conjunto y común en el que podemos hacer muchas cosas con nuestros socios europeos. Estamos también trabajando en hacer un mapa de recursos fundamental, que hasta ahora no existía en el conjunto de nuestro país, un mapa de recursos y un mapa de referencia, en el cual es voluntad expresa de este Gobierno el conseguir sacarlo a lo largo de este año. Y por último, ha hablado de homofobia, acoso escolar. Decir que dentro del plan de infancia y adolescencia hay una parte importante, y dentro de las propias reformas legislativas que se van a hacer conjuntamente con justicia, para combatir cualquier tipo de conducta, ¿no?, que nos lleve a situaciones como la de homofobia, que desgraciadamente y tristemente todavía sucede en nuestras aulas. Y por tanto se van a combatir, como siempre, con medidas preventivas, con medidas de sensibilización y con medidas también legislativas.